Jacobo fue un caso muy especial, duro. Jacobo, hermano, ese le dio patadas al aguijón de entrada y de salida. Y si hubiera sido en nuestro tiempo, Dios le hubiera puesto de nombre Pedro, hermano. Petro, que es piedra, es duro, ¿verdad? Pero la enseñanza de Jacobo es que somos nosotros. Porque al final Jacobo le cambiaron su nombre y le pusieron por nombre Israel, que significa poder de Dios. Y fíjense que fue tan poderoso que cuando ya Israel iba a morir, sostenido en su bastón, dice, porque como el ángel le desgajó, ¿verdad?, la entrepierna y le lastimó el tendón, por eso los judíos hasta el día de hoy no se comen el tendón del cabrito, del animal vacuno, en recordación de nuestro padre Israel. Fíjese que bendijo a sus 12 hijos y profetizó sobre ellos. Y hay uno tan especial que siempre se me quedó a mí, le dice, sean tus campos siempre verdes, dice, y que caiga sobre ellos el rocío de la mañana y haya lluvia en tiempo. Y no, hermano, mire, después de que nadie lo agarraba, ahora era un profeta maravilloso, ¿verdad? Y cabal se cumplió lo que le profetizó a cada patojo. Ahora, hermanos preciosos, pero mientras Jacobo llevaba su proceso, él lastimó mucha gente, perdió oportunidades, lo lastimaron. Su suegro Jacobo le dijo, me has cambiado mi salario 10 veces, le dijo. Me has acusado de que te he robado ganado. Me dijiste que las ovejas rayadas eran mías y no las chivas rayadas de México, ¿verdad?, sino las ovejas rayadas. Ya ni esas le quería dar. Lo puso a trabajar otros años por los mozos, hermano. O sea que ese hombre, Jetro, sí que ni porque era su familia, se le cobró hasta el aire a Jacob. Pero era Jacobo que iba a dar la talla. Pero, hermano, mire, Jacobo tuvo 2 sueños que los tenemos en la Biblia. El primero es el tema de las ovejas. O sea que Jacobo no se dio cuenta que donde Dios lo empezó a martillar para cambiarlo, es donde lo volvió pastor, hermano. Por eso yo, Jairo Uvea, no me miraba de pastor. Yo siempre dije que chilero es ser uno evangelista, ¿va? Llego, dejo a Surumbá la mar y me voy, ¿va? Pero tenerle paciencia a la ovejita, porque ya ve que la ovejita, ¿qué sonido hace la ovejita? Hoy, dígalo de nuevo. Vaya a ver, nadie me atiende, nadie me quiere. Pastor, óigame, todo es me, hermano. Como dijo una hermana que yo conozco, viera que él asadón me dice, y yo ni sé qué significa asadón, pero es porque todo para la ovejita, ¿verdad? Ese es el carácter de la oveja. Hermano, Jacobo estuvo 14 años, primero le dieron una mujer que no era la que él quería. Y de ahí le dieron la otra, por si usted estaba pensando cambiar de mujer. Pues no se lo aconsejo, hermano. Pero Jacobo era descendiente del amigo de Dios, que fue Abraham. La Biblia dice, y le fue contado por justicia por cuanto le creyó a Dios. Ahí no había ley, ahí no había nada escrito. Él simplemente se le aparece Dios y le dice, mira, Abraham, salí de tu parentela. Miren, hermanos, a veces hasta que uno se desata de su familia, logra brillar, hermano. No me pregunte por qué, yo creo que traemos tantos problemas genéticos a veces que la juntura entre hermanos casi es imposible. De esa cuenta la Biblia dice, hay amigo que ama más que el hermano, dice. O sea, sí hay amistades fuera de lo sanguíneo, más poderosas que el lado sanguíneo.